Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Pedro y Juan curan a un cojo. El texto a meditar lo encontramos en Hechos 3:6 que dice: Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yahshua el Mesías de Nazaret, levántate y anda. Poco tiempo después del derramamiento del poder de lo alto, e inmediatamente después de una temporada de fervorosa oración, Pedro y Juan subieron al templo para adorar, y vieron en la puerta hermosa un cojo de 40 años de edad, que desde su nacimiento había estado afligido por el dolor y la enfermedad. Este desdichado había deseado durante largo tiempo ver al Mesías para que le curase, pero estaba impedido y muy alejado del escenario en donde operaba el gran médico. Sus ruegos movieron por fin a algunos amigos a llevarlo a la puerta del templo, y al llegar allí supo que aquel en quien pusiera sus esperanzas había sido condenado a una muerte cruel. Su desconsuelo excitó las simpatías de quienes sabían cuán anhelosamente había esperado que el Mesías lo curase, y diariamente le llevaban al templo con objeto de que la gente le diese una limosna para atender a sus necesidades. Al entrar Pedro y Juan les pidió una limosna. Los discípulos le miraron compasivamente y Pedro le dijo: Mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando a recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: No tengo plata ni oro. Al manifestar así Pedro su pobreza, el cojo se desanimó, pero se recobró con viva esperanza cuando el apóstol prosiguió diciendo: Mas lo que tengo te doy, en el nombre de Yahshua, el Mesías de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y teniendo a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos, al pórtico que se llamaba de Salomón. Atónitos, se asombraban de que los discípulos pudiesen obrar milagros análogos a los que había obrado el Mesías. Sin embargo, allí estaba aquel hombre, cojo e impedido durante 40 años, libre de dolor y dichoso de creer en el Mesías. Cuando los discípulos vieron el asombro del pueblo, Pedro preguntó: ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Les aseguró que la curación se había efectuado en el nombre y por los méritos del Mesías de Nazaret, a quien Dios había resucitado de entre los muertos. Declaró el apóstol: y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él es, ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y exclamó: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Eterno. Mientras los discípulos estaban hablando al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en el Mesías la resurrección de los muertos. Rápidamente crecía el número de los convertidos de la nueva fe, y tanto los fariseos como los saduceos convinieron en que si no atajaban a estos nuevos instructores, su influencia peligraría
aún más que cuando el Mesías estaba en la tierra. Por lo tanto, el magistrado del templo, con auxilio de algunos saduceos, prendió a Pedro y a Juan y los encerró en la cárcel, pues ya era demasiado avanzada la tarde del día para someterlos a interrogatorio. Los enemigos de los discípulos no pudieron menos que convencerse de que el Mesías había resucitado de entre los muertos. La prueba era demasiado concluyente para dar lugar a dudas. Sin embargo, endurecieron sus corazones, rehusando arrepentirse a la terrible fechoría cometida al condenar al Mesías a muerte. Confiados en su presumida rectitud, los maestros judíos no quisieron admitir que quienes les inculpaban de haber crucificado al Mesías hablasen por su inspiración. Si los caudillos judíos se hubiesen sometido al convincente poder del Evangelio del Mesías, hubieran sido perdonados, pero no quisieron ceder. De la misma manera, el pecador obstinado en continua resistencia se coloca fuera del alcance de la gracia de Dios. Ahora nosotros no tenemos oro ni plata, pero sí el nombre del Mesías, el Hijo del Altísimo. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.